Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de esta serie. En este capítulo vamos a tratar acerca de la compilación, tomando como referencia dos lenguajes de programación muy populares que son C y Java. Vamos a ver todo el proceso, los pasos que hace para la compilación y vamos a tener como referencia para los demás lenguajes de programación compilados que hacen unos pasos similares a esto. Vamos a empezar en este caso con C. Abrimos nuestro editor de código y tenemos un programa muy pequeño en C hecho que simplemente hace un printf. Indiferente de lo que haga el lenguaje, su sintaxis no nos interesa, simplemente su proceso de compilación para entenderlo, pero sí tenemos que saber qué hace por lo menos esta línea de código que vemos aquí. Este include es una directiva de preprocesador. Veremos a continuación qué se trata esto de aquí y vemos que esto es una librería de estándar que tiene C de entrada y salida que nos permite imprimir tanto como entrada o en salida, tener esas funcionalidades, en este caso de salida, imprimir en la consola, y un punto H que es un archivo de cabecera. También veremos a continuación qué es esto ahí. Entonces lo que hace este include simplemente es copiar y pegar todo el código que está en este punto H, archivo de cabecera. ¿Y qué tiene ese archivo de cabecera? Pues definiciones de tipo, definiciones de prototipos, definiciones de estructuras, todo esto aquí. Dentro de aquí está printf. Vamos a ver a continuación más claro, pero primero vamos a ver lo que sería gráficamente cuáles son los pasos para la compilación en C. El primer paso sería hacer el preprocesado. Un preprocesado en código fuente, tanto C, de C++ o un punto H que vemos a continuación, que vimos previamente, el ctd.io. Esto lo que hace incluye las cabeceras, expandir los macros y todo eso de ahí. Veamos entonces cómo se hace y cuál es el resultado. Vamos a utilizar una herramienta de GNU Linux, GSC, GNU Compiler C, que nos va a ayudar a hacer todo este proceso de compilación dentro de un sistema operativo Linux para C. Tenemos estas opciones, que la primera es la que nos interesa por ahora, que es solo preprocesado. No lo compiles, no lo ensambles, no lo linkees. Bueno, vamos a utilizar esta primera, cc-e main C. Vemos que nos está arrojando en la consola todos estos datos. Y como le dije anteriormente, lo que hace include es traer, copiar y pegar todo el archivo .h, que obviamente él sabrá dónde lo tiene guardado, y lo copia y lo pega en nuestro código fuente que está aquí, nuestro main que hicimos. Lo pipeamos para verlo con LED. Vemos que tenemos bastante metadata. Vemos que tenemos definiciones de tipos de datos customizados. Podemos ver incluso donde tenemos el printf. Y vemos, tenemos muchas variaciones de printf, sí, pero tenemos el que estamos utilizando ahorita, que es el printf de aquí. Y lo que hace este primer procesado es ya traer y copiar y pegar todos los archivos de cabecera, todos los macros, que los macros otras cosas también que hacen nuestras directivas en C, y lo que hace ya tener listito todo esto de aquí ya para iniciar el proceso de compilación. Entonces vamos a ver aquí cuál es el segundo paso, que es compilar. En este caso las dos herramientas en un entorno de GNU Linux, GCC y G++, que es para archivos de CPP. La zona de compilación ya prácticamente con todo esto preprocesado a un archivo de código ensamblador con una extensión .s. Veamos a continuación cómo es. Primero vamos a ver en GCC, en las ayudas, la opción "-s", que tenemos, solo compílalo.
y obviamente lo preprocesa. Para poder llegar a la compilación siempre tiene que hacer el primer paso de preprocesado. Solo compílalo, no lo ensambles o lo linkees. Bueno, entonces vamos a hacer esto de aquí, sc-s main.c. Vemos que no nos arroja nada en la terminal, pero tenemos un nuevo archivo, main.s. Veamos que tiene main.s. Vemos que tiene ya, esto es nuestro código ensamblador, y ya estamos entrando en los primeros pasos ya para poder obtener un ejecutable. Y tenemos aquí pues nuestra llamada, nuestro printf, metadatos, tenemos ya los segmentos de memoria, tenemos nuestra función main y todo esto de aquí. Diferente de lo como se entiende cuando entiendan un lenguaje de ensamblador, este no es el punto, pero ya vimos el segundo paso, que ya una vez preprocesado todo eso ahí, se lo ensambla, se lo compila a un código ensamblador para que luego un ensamblador lo ensamble. Es un poquito juego de palabras, pero así funciona. Podríamos utilizar en este caso pues este sería un ensamblador de GNU. Hay distintos tipos de ensamblador, pero ya nuestro GCC nos ayuda con esa parte de ensamblar. Entonces aquí con C, compílalo, lo que hicimos acá, compílalo y ensámblalo, ya, pero no lo linkees. Entonces este es el segundo que necesitamos, gcc -c, le pasamos el main, ya podemos pasarle tanto el código fuente como el código de ensamblador. Vamos aquí y vamos a ver qué nos arroja. Nos arroja un main.o, como vemos acá. Una vez ensamblado, nos devuelve un matching code, o también conocido como un archivo de código objeto, que puede ser .o o .obj, bj, que representa prácticamente ya esto a código máquina. Si nosotros hacemos un cat a main.o, ya vemos que esto no lo entendemos. Por ahí nomás vemos el printf, un intento de hola mundo, pero esto ya no se puede. Esto ya lo entendería el procesador, pero se podrá ejecutar esto de aquí. Aparte de los permisos, obviamente no tiene permisos esto de aquí, pero si tuviera los permisos, si le diéramos los permisos, hacemos de igual no se puede ejecutar este archivo binario. El formato es incorrecto. ¿Por qué? Porque todavía le falta algunas metadatas para poder ser ejecutado, metadatas necesarias para el sistema operativo, como por ejemplo cuánta memoria va a ocupar, se va a utilizar la memoria heap, entre muchas otras cosas más. En este caso también serían como los .exe. Los .exe tiene bastante metadata incrustada dentro, que indica pues el icono de la aplicación, el título de la aplicación, pues si se ejecuta en ventana full ventana o se ejecuta, bueno, entre muchas otras cosas más. Entonces vamos a ver el segundo paso, que ya sería linkearlo. Entonces linkearlo, el proceso de linkear es simplemente ya relacionar todas las librerías estáticas que va a utilizar ese programa. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, como podemos ver, aquí no está linkeado el printf. Sabe que existes, pero no está linkeado para poder ejecutarse y utilizarse ese printf correctamente. Entonces nosotros podemos utilizar el ld, que es el link por defecto que viene en los sistemas operativos GNU. Entonces vamos a ver todo esto, pero sería extremadamente largo, complicado ir paso a paso definiendo
el formato, en este caso el formato del aplicativo, definirle el espacio de memoria, entre muchas otras más FLA que necesita. Por eso que ya tenemos GCC que nos ayuda. Entonces GCC simplemente pasándole el main C sin ningún tipo de opción, ya nos hace todos esos pasos detallados. Lo podemos poner en la opción "-o" para que decir que nos ejecutable, "-o", simplemente que todo eso de ahí, la salida, pues sea en un archivo ejecutable que tenga el nombre de ejecutable. Podemos ver aquí y ya vemos que tenemos este archivo binario ejecutable, donde ya se hizo correctamente los pasos del preprocesado, el segundo paso de compilado a un lenguaje, a un código ensamblador, para que luego un ensamblador ensamble ese código y lo convierta a código máquina o un código objeto también conocido. Luego ese código objeto se linkee, el sistema operativo haga su respectivo linkeo para poder tener relacionado con librerías estáticas y también ver todo lo que sería la metadata de ese ejecutable, que servirá para ya fabricar el último, ya prácticamente el ejecutable final, que es un código objeto, un código máquina, pero ya que puede ser ejecutado por el sistema operativo. Entonces podemos ver aquí que ejecutable, pues ya está nuestro Hola Mundo sin un salto de línea. Nos falta el salto de línea, pero sabemos que ya está funcionando. Esta es la primera, pues, el primer ejemplo con el lenguaje C, muy breve, simplemente para saber los pasos esenciales que necesita de forma más abstracta, para saber que no sale todo de la magia. Bueno, continuamos con la compilación con Java. Es una compilación distinta, ya que Java utiliza una máquina virtual o la Java Virtual Machine para poder ejecutar el código. ¿Por qué utiliza una máquina virtual? Ya que Java, como sabemos, Java es multiplataforma. Nació y fue algo espectacular cuando Java se utilizaba bastante en todo, prácticamente hasta en los teléfonos. Se sigue utilizando, pero en un principio nació con esa idea de ser multiplataforma, y gracias a todo gracias a su máquina virtual. La máquina virtual lo que permite es poder ejecutarlo en cualquier entorno, tanto como Linux, como FreeBSD, como un teléfono Android, entre muchas otras cosas más. Entonces el proceso de compilación es distinto. Primero se convierte el código fuente, el programador en este caso crea su código fuente, lo convierte a un archivo específico que va a estar con bytecode, definido en bytecode. El bytecode será pasado a la máquina virtual, que el bytecode es con la extensión .class, será leído por la máquina virtual y finalmente la máquina virtual interpretará todo eso ahí a la CPU. Con la CPU, entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a abrir el code, vamos a crear un archivo program.java. Vamos a ver rápidamente ya, vamos a ver aquí. Vamos a system.out.println hola. Tenemos que envolverlo en la clase.
para hacer un poquito buenas prácticas. No olvidemos que siempre en mayúscula. Vemos aquí que ya tenemos lo primero, que es nuestra clase program. Esto es lo esencial, ya que Java se basa ya en programación orientada a objetos. Necesitamos una clase principal. La clase tiene que ser llamada obviamente con el mismo, tal como está en el archivo. Si es mayúscula, pues empieza en mayúscula, también en la clase. Y un método estático con el nombre main, y que recibe un arreglo de string como argumento. Y lo mismo de siempre, pues un hola mundo. Vamos a ver en este caso el proceso de compilación de este. Vamos a utilizar dos herramientas, que es Java C. Ya esto ya viene con el JDK. En este caso estoy utilizando el OpenJDK versión 17, el Java C y el Java, que los dos, uno es para poder compilarlo a bytecodes y Java para poder eso de ahí pues pasarlo a la máquina virtual, y esa puede interpretarlo ya directamente ese bytecode y ejecutarlo en nuestro procesador. Veamos este proceso de aquí. Entonces tenemos el Java C, tenemos el program C, y vamos a ver todo esto aquí. Ya, perdón, disculpen, me faltó aquí void. Vemos aquí, se hizo la compilación y vemos que nos está retornando. Nos está retornando un program.class. Como vimos en la gráfica, el código fuente del programador son las instrucciones en un archivo Java, que es una extensión .java, como vimos aquí. Perdón. Aquí .java, que es nuestro código fuente. Segundo, eso lo compilamos y se convierte en un archivo .class que será leído por la máquina virtual. Tenemos el archivo .class. Entonces, ¿cómo llamamos a esa máquina virtual? Recuerden que Java C hace la compilación a bytecodes. Entonces tenemos el otro, que es el Java, el otro programa que es Java, que ya hace referencia a la máquina virtual. Podemos ver con -help todo lo que serían sus instrucciones, pero podemos simplemente pasarle aquí ya el nombre program. Ya está, program.class. Ahora tenemos que pasarle solo sin el .class. La máquina virtual ya detecta que es un .class y no tenemos que pasarle, porque él lo que hace es el nombre que nosotros le pasamos, program, le agrega .class, y si le pasamos .class, pues le agregará dos veces. Entonces tenemos aquí nuestra ejecución. Tenemos nuestro hola mundo, y este sería el segundo paso. La máquina virtual, pues instrucciones para la Java Machine, pasamos el .class o un .jar también se puede pasar, y esto ya lo que haría ya prácticamente es la ejecución. En sí Java no se puede crear un .exe como tal, todo se hace en base a la Java Virtual Machine. Entonces tenemos aquí nuestra ejecución, y esto sería pues el capítulo de hoy con respecto a la compilación. Podremos profundizar mucho más a detalle en otros capítulos más, viendo también temas de interpretado, viendo más a profundidad cómo trabaja la Virtual Machine y el linkeado y otras cosas más. Esto ha sido todo por hoy, le agradezco por el video, hasta la próxima.